Luego hay otro aspecto muy importante. Pero ¿cómo va a decir? Pero no es una pregunta, Ana Cañiz. ¿Cómo va a decir Mariano Rajoy? Voy a pegar una chafa al empleo público que se van a quedar tiritados. Por supuesto. Voy a hacer lo mismo que no dirá nada, al revés. Hará lo que hace David Cameron. Estará callado y gobierna dirá, esto está mucho peor de lo que yo me imaginaba. Pues entonces será culpa también, uno, también de la comunicación y de los medios, entre otras cosas. Y dos, va a tratar el PP o los conservadores, cuando se necesite una alternativa solvente, a los ciudadanos como si fuéramos idiotas. Pero Ana, saber qué haría el otro lado. Pero Ana, ¿cómo podéis hablar del futurible, de lo que haría un gobierno conservador, cuando estamos con un gobierno socialista, y lo digo ya de verdad, entre comillas, que ha practicado una política económica que nos ha situado en 4 millones de parados, que ha congelado las pensiones, que ha rebajado un 5 o un 10% el sueldo de los funcionarios y que además ahora sabemos que tiene un plan B para el caso de que no se cumpla el objetivo de déficit. Claro, porque queremos saber si gana el Partido Popular, que la gente cuando vaya a votar, que si va a despedir a funcionarios, si va a mantener las partidas para el desempleo. ¿De dónde va a sacar el dinero para los recortes sociales? Estoy segura que si el presidente del gobierno hubiera aceptado, como se debería, advirtiendo desde todas las instancias, todos los foros, incluidos el de la oposición, hubiera aceptado antes la crisis que atravesamos y la crisis que hace el sistema, no hubiera sido necesario llegar, por ejemplo, a la congelación de las pensiones, que me parece que incide sobre... Y seguramente si después de aquel fin de semana famoso de mayo, el 9 del Ecofin, pues probablemente tenía que haberse mostrado con sinceridad ante los ciudadanos. Haber dicho, miren señores, hay que cambiar la política económica porque la que llevamos hasta ahora en toda Europa, esa política expansiva nos puede conducir a la catástrofe. Y están aplicándola todos los gobiernos europeos. Hay algunos que lo hacen con especial entusiasmo, como David Cameron o Sarkozy, ¿no? Es decir, entusiasmado. Y hay otros como Zapatero que lo hacen pidiendo perdón, ¿no? Claro, porque a uno no les cuesta desmantelar el estado del bienestar y a otros les cuesta el dolor de estómago. Ana, Fernando, Charo, Isaías, mi pregunta es si el nuevo gobierno, sobre todo los nuevos miembros, el nuevo impulso del que presume este nuevo ejecutivo, va a ser capaz de defender con menos complejos, entre comillas, lo que tú señalabas, Fernando, que es verdad que es una contradicción y que posiblemente el gobierno se ha sentido ahí atrapado entre una serie de medidas que jamás hubiera adoptado en motu propio, lo decía el propio Zapatero, ¿no? Cueste lo que me cueste, pero es contra su voluntad. De hecho, ha tenido que suprimir dos ministerios, pero uno concretamente, que digamos que ese sí que genéticamente pertenecía a Zapatero y a su acción de gobierno, a la marca de la Casa del Ministerio de Igualdad, y si precisamente por eso el gobierno anterior se sintió pillado en una contradicción de tener que estar haciendo algo que nunca había defendido. Yo creo que una de las peores cosas de la política es querer vender la burra. O sea, que le compremos una moto, es decir, cuéntanos la verdad, que queremos saberlo y estamos dispuestos a aceptar por malas que sean las noticias porque somos capaces de comprenderlo, pero si tú intentas decirnos lo que no es, eso es lo que la gente detesta, ¿no? Oye, Isaías nos recordaba antes efectivamente una entrada del ministro Rubalcaba en esta antena, sí, defendiendo la reforma laboral que, como saben, en aquel momento no era de su competencia. Bueno, pues Juan Aranaz ha encontrado ese momento en el que Alfredo Rubalcaba pidió entrar en los micrófonos de la SER en Navidad, que son 2 días. Nos estaba escuchando, no sé si desde su casa, atentamente, el ministro del Interior, a quien saludamos, Alfredo Pérez Rubalcaba. Buenos días. Hola, buenos días, José. Y yo no sé si también ministro portavoz del gobierno. Pues no, pero soy miembro del gobierno y por tanto mi obligación es conocer. Efectivamente, desde junio... Estaba marcando el camino entre los 15 portavoces. Sí, es verdad. Monse fue la que dio la idea a Zapatero. Lo tenía clarísimo que iba a ser el portavoz, no quería revelarlo, pero... Ministro, manifiéstate, que sabemos que nos estás oyendo. Bueno, que si decías tú que se comunicará mejor, bueno, más coordinado supongo que estará. Y menos complejos va a tener. Ajá, bueno. Yo, si me permitís, siempre me extrañó que la vicepresidenta tenía que leer las cosas. Aquella imagen de los consejos del ministro y de la vicepresidenta leyendo resoluciones, acuerdos y opiniones me llamaba la atención porque le faltaba convicción. Cuando uno tiene que leer algo es que no está muy convencido de lo que nos está contando. Estoy en absoluto desacuerdo. No creo que cuando alguien lee, yo estoy leyendo, tengo los periódicos de tú tienes apuntes, no lees literalmente. Sea por falta de convicción. Tenéis 10 minutos de la vida, tiempo la
la... Tenéis elementos para seguir discutiendo mientras escuchamos las noticias más próximas. Nosotros hacemos una pausa, pero volvemos a las 9 con la noticia, con la información, con el resumen semanal que nos prepara Aranaz y, por supuesto, con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, en unos minutos. Aquí que son los días.